República Dominicana y el mundo, saludos. Bienvenidos sean ustedes a Ruta de Actualidad. Yo soy César Duvernay y agradezco, como siempre, el favor de su distinguida sintonía a esta acción televisual que desde hace 14 años nos involucra en los temas del presente y permite que esos invitados e invitadas, que muchas veces son los propios protagonistas de las noticias, se expresen de una manera libre y espontánea. El pasado 24 de octubre fue el 121 aniversario del nacimiento del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo. En tal virtud, sus allegados, sus familiares y muy especialmente su nieto, quien también es vicepresidente ejecutivo de la fundación que lleva su nombre, pues vinieron al país a hacer una serie de actividades conmemorativas a ese natalicio, a esa fecha, a ese onomástico. Recibo con mucha satisfacción en el día de hoy precisamente a Ramfis Domínguez Trujillo, quien es nieto del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina y también vicepresidente ejecutivo de la fundación que lleva su nombre. Así es, Le César. doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo se siente usted, señor? Muy bien, César, muy complacido y agradeciendo una nueva invitación para compadecer aquí ante este programa que todo el mundo está viendo y realmente sorprendido por la cantidad de gente, de televidentes que tienen, que lo siguen, porque cantidad de gente en la calle que me he encontrado me han dicho, vi el programa de César. Caramba, gracias. Felicidades. Gracias, Ramfi, pero también pues fue una promesa que hicimos cuando estuvo usted la vez pasada, que dijimos vamos a volver a hacer un programa para tocar algunos de los muchos temas que se quedaron. Miren, no es extraño que un nieto quiera celebrarle el cumpleaños a su abuelo, eso es algo normal y que se estila, pero el tema, Rafael Leónidas Trujillo Molina, la era Trujillo, crea reacciones, crea situaciones. Usted ha propuesto un debate sobre la era. Así es. La prensa nacional se ha hecho eco de esto. No sé si nuestro señor director nos puede poner en pantalla. Gracias, señor director. Aquí lo dice, nieto de Trujillo, propone debate sobre la era. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿un debate sobre qué? ¿Qué versaría? O sea, la gente parece que está suficientemente clara de lo que fue la era de Trujillo, de los efectos de la tiranía, de cómo las libertades públicas se conculcaron, las dificultades y los muertos que están en el cementerio producto de la intolerancia. Entonces, ¿a qué usted se refiere con esa postura que para muchas personas fue hasta irrespetuosa de un debate sobre la era? ¿Qué vamos a debatir? Por favor. Bueno, mira, César, nosotros empezamos el trabajo de la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina hace 2 años. Y si algo hemos aprendido durante ese proceso es que no sabemos nada. Y lo que digo con eso es que a medida que hemos ido desarrollando ese trabajo y el proceso investigativo que ha acompañado la labor de esa fundación, hemos descubierto cantidad de temas interesantes, hemos descubierto temas, o vamos a decir, soluciones o razones o motivos o diferentes temas que han salido a esclarecerse, que se han podido esclarecer durante ese proceso. Muertes, por ejemplo, que han querido adjudicarle al gobierno del generalísimo Trujillo o a su figura, que obedecen a otros motivos, a otras razones. Por ejemplo, está el caso de Enrique Blanco, que Enrique Blanco es una de esas muertes muy lamentables de la era, que creo que fue en el 38, 39 por ahí, que se le han querido adjudicar al generalísimo Trujillo. Sin embargo, en el proceso investigativo nosotros descubrimos una carta que le fue enviada al generalísimo Trujillo por el tal Delfín Martínez, una persona, un ciudadano común, donde le dice, yo soy el vencedor de Enrique Blanco. Nosotros tenemos esa carta, la original de esa carta, donde le dice el que tanto desasosiego le trajo al pueblo dominicano y un sinnúmero de cosas. También, por ejemplo, hemos logrado aclarar la muerte de Yanahuat Canán y Pilar Báez Perelló, que incluso se escribió o escribieron un libro, la señora Naya Despradel,
un excelente libro que conllevó un proceso investigativo formidable donde ella esclarece ese tema a la perfección con todo tipo de testimonios y informaciones de apoyo. Tenemos otros casos más. Entonces, muy sonados. ¿el debate sería sobre la base de qué? Yo diría que el debate se tiene que hacer sobre todo ese periodo de la era de Trujillo. Incluso hoy en un programa que fuimos discutimos el tema del movimiento 14 de junio. Es un movimiento que se tiene que esclarecer. Los temas que los motivó a los participantes, a los integrantes de ese grupo, cuál fue la esencia del grupo y ese tipo de cosas. Son tantos temas los que debemos de tratar y también para salvaguardar las grandes iniciativas que se implementaron en la era, que realmente nos legaron cosas extraordinarias, como fue el pago de la deuda externa, el sistema educativo que nos dejó 4.000 escuelas creadas, el sistema de obras públicas que nos legó 350 puentes, la energía eléctrica, la luz eléctrica, el sistema vial del país, el sistema de cultura, donde nosotros logramos apoyar tantos grandes artistas que hoy por hoy siguen disfrutando de lo que fue la voz dominicana, el sistema de jurisprudencia de aquí de la República Dominicana, que se crearon las leyes laborales y demás. O sea, hay un sinnúmero de cosas que durante 50 años se han ido opacando, se han ido perdiendo, producto, diría yo, de una insistencia en desvirtuar la historia o relegar la historia de la era de Trujillo única y exclusivamente a hechos lúgubres. Nosotros hemos sido respetuosos del dolor de las personas, hemos reconocido públicamente que acontecieron cosas desafortunadas, vicios, sombras, acontecimientos lúgubres. Hemos sido respetuosos, eso lo hemos reconocido, a la vez que nosotros entendemos que debemos de abarcar todo el tema de la era, es decir, las cosas positivas y las cosas negativas. También insistimos que la importancia de eso es que hoy por hoy, en este ejercicio de la democracia, que nosotros llevamos ya más de 51 años, muchos de los vicios de la dictadura se están viendo de nuevo y acrecentados a niveles superlativos, mientras que las cosas positivas, las iniciativas positivas se han echado a un lado, y esa es la importancia del trabajo que nosotros ¿Quiénes participarían en ese debate independientemente a figuras como usted, que tendrían ya la voz, digamos que de defensoría o cuando menos de presentar lo que usted entiende que puede ser presentado? Bueno, fíjese, ¿Quiénes ustedes proponen? Nosotros tenemos 2 años en que nosotros estamos presentando hechos históricos fehacientes, documentando todo lo que nosotros decimos, con pruebas perentorias, pruebas incontrovertibles de todo lo que nosotros decimos. Sin embargo, el sector de antitrujillistas, fundaciones patrióticas, Museo de la Resistencia, que se han enfocado única y exclusivamente en los vestigios negativos, en los hechos lúgubres durante 51 años, ellos me han atacado personalmente a mí, han atacado el trabajo de la fundación, pero han dicho, por ejemplo, el otro día hice unas declaraciones fidedignas. Dije, señores, según el Departamento de Estadística de la República Dominicana, del 2000 al 2009, se produjeron aquí en República Dominicana 18.653 muertes. Y nuestra postura ante esa realidad imperante, que no se puede negar porque está ahí a la vista de todo, dije que si nosotros cogíamos esa cifra, se dividían entre la cantidad de años, los 9 años, y entonces se multiplicaban por los 31 años de la era y se ajustaba por la población en ese momento, no se acerca ni a una ínfima parte de las muertes que se produjeron en la era, y con la aclaración de que no todas las muertes que se pueden señalar de la era obedecen a una persecución política, o sea, habían actos delictivos también. Entonces, el Museo de la Resistencia, por ejemplo, rechazó esas declaraciones mías, pero no lo sustentó con nada. Ellos hablan de 25.000 muertes. Entonces nosotros les respondimos a ellos, le dijeron, bueno, bien, fueron 25.000 muertes, ustedes tienen un registro de víctimas, que ellos tienen ostentando 2 años. Sin embargo, nunca la han producido. Entonces nosotros le exhortamos a ellos, publiquen su registro de víctimas para ver realmente, poder cuantificar la cantidad de muertes que ellos señalan durante la era. Entonces eso es un tema a debatir, por ejemplo. Travis, cuando usted habla del legado de la era de Trujillo, tenemos que ser objetivos. No hay nada tan malo que no tenga algo bueno, ni nada tan bueno que no tenga algo malo. Vamos a ser honestos. O sea, usted enumeró una serie de factores de beneficio al país de lo que fue el sentido
de la obra de gobierno de su abuelo y faltaron algunas cosas. Yo diría que la preocupación fronteriza que le hizo, entre otras cosas. Ahora bien, así es. ¿No siente usted que la parte negativa es tan terrible, es tan fuerte, es tan dura, es tan abominable, que hace impensable las partes buenas que pueda tener el régimen? Yo le diría todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo creo que hemos vivido una historia totalmente tergiversada, con un enfoque, vuelvo y repito, únicamente pretendiendo relegar ese periodo, el periodo más fructífero de nuestra vida republicana, porque eso así y es así y es innegable, a un periodo de oscurantismo que no fue tal. O sea, no hubo intolerancia, no hubo muertes, sin lugar a duda. No hubo desapariciones, sin lugar a dudas, César, pero muchos de esos vicios, hoy mismo hay una intolerancia. ¿Y no puede ser que sea el resultado de eso que sembró su abuelo? Precisamente es lo que le digo yo, que los vicios de la dictadura se han acrecentado, y eso es lo que no debemos de tolerar, porque las cosas favorables... ¿El culpable fue su abuelo? No creo, porque supuestamente la revolución fue para tumbarlo a él y acabar con todo lo del régimen. Es decir, esa fue la propuesta de los, entre comillas, como digo yo, héroes, que fueron grandes colaboradores de la época, y luego le dieron la espalda al generalísimo Trujillo. El propósito de ellos fue erradicar, cortar de cabeza la dictadura y empezar de nuevo. Sin embargo, ellos lo que hicieron fue enfocar toda la historia, porque dicen que la historia lo escriben los vencedores. Esos vencedores han escrito la historia a su antojo, para acomodarlo a sus intereses, es decir, para ocultar cuál fue la participación, porque hay que analizar quiénes fueron los héroes. Lo que pasa es que si la historia, Ramfis, la escriben los vencidos, entonces van a tratar de justificar por qué fueron vencidos. Bueno, pero el hecho es que no es un asunto de parcializar la historia. Entonces no pueden ser ni vencedores ni vencidos. Absolutamente, hay que hablar de una historia justa y colectiva. Que por eso que usted propone el debate. Y por eso es que entendemos que es una necesidad imperiosa hacer un debate para que ellos cuenten su lado y nosotros el nuestro. Pero que todo lo que se diga se tenga que documentar con pruebas fehacientes, porque vuelvo y repito, ¿por qué no han producido los registros y cantidad de aseveraciones que ellos hacen que nos han apoyado? Y aquí hemos caído en una política de aceptar como bueno y válido el martirologio de cualquier persona que se ha querido victimizar de la era. Y vuelvo y repito, hay quienes fueron víctimas y eso hay que respetarlo, pero hay quienes viven hoy por hoy de las prebendas que le designa, que les otorga esa designación. ¿Cómo quiénes? Bueno, nada más que hay que hablar de los familiares de los héroes de la época, por ejemplo. Es un tema que nosotros pensamos aclarar. Y yo sé que están aterrorizados porque saben que nosotros vamos a llegar a aclarar ese capítulo que es la muerte de las hermanas Mirabal. Ese es un tema que nosotros llevamos 2 años investigando. ¿Y qué usted puede decir de algo que el país todavía sufre y todavía sangra esa herida? Absolutamente, porque fue un hecho repudiable. Fue un hecho repudiable, muy lamentable. Entonces, ¿qué ustedes pueden aportar frente a eso? Es la postura de nosotros y que hemos podido documentar en parte. Lo que pasa es que aún no hemos concluido esa investigación, pero que nosotros mantenemos que mi abuelo no tuvo absolutamente nada que ver con la orden de matar a las hermanas Mirabal. ¿Y eso se podría dar a la libre, algo así, una orden de esa magnitud? Bueno, en ese momento donde se movían tantos intereses para derrocar el gobierno del generalísimo Trujillo, y tenemos que acordar que la gente dice, no, el generalísimo Trujillo estaba en pleno control de todo lo que pasaba aquí. Señores, el complot para derrocar el gobierno del generalísimo Trujillo contaba con más de 100 personas que trabajaban en el día a día, incluyendo el jefe de estación Henry Dearborn de los americanos, incluyendo el dueño del supermercado Wimpy's, incluyendo personas de afuera del país, incluyendo la complicidad de la CIA de los Estados Unidos. O sea que había una red muy grande que está moviéndose para el derrocamiento del generalísimo Trujillo. Y nosotros tenemos informaciones que se produjeron a principios de noviembre, donde el agente de la CIA, Plato Cox, le envía un comunicado a Luis Jamía Matió y a Antonio Inver Barrera, donde le dicen que el gobierno americano no se puede involucrar en ningún movimiento adverso al régimen hasta bien no producirse un acontecimiento desestabilizador. Es decir, ellos estaban buscando algo que desestabilizara el gobierno. Entonces, ¿quién entonces mandó a matar a las hermanas Mirabal, según ustedes? La orden, nosotros entendemos que la orden vino
del general Pupo Román Fernández en complicidad con Antonio Inver Barrera, que es el hombre del sombrero, que aparece en la transcripción del juicio del 62, que no pueden alegar la intromisión de la familia, puesto que ya nosotros hemos salido del país, pero apareció un sombrero en el lugar de los hechos, en la casa de Víctor Aleciño Peño Rivera, que era de parte del jefe del CIM en ese momento, y que tenía las iniciales ahí. Ahí nos acogemos al testimonio de Miriam Morales, el 20 de mayo del 2010, que sale en el Listín Diario, donde ella dice que ella fue la última que vio a las hermanas Mirabal y que cuando salían de su casa las venía persiguiendo a alguien y al volante de ese vehículo estaba un alto militar que sigue vivo ahí. ¿Y cómo entonces eso no ha sido respondido por la familia de las hermanas Mirabal? Porque simple y sencillamente le han hecho caso omiso. Nosotros incluso tenemos 2 años cayéndole atrás a la transcripción del juicio, que desapareció misteriosamente de las cortes de aquí, no se ha podido conseguir. Lo acabamos de conseguir y está allá en Miami, donde nosotros ahora vamos a profundizar el estudio sobre ese capítulo, entre otras cosas más que estamos emprendiendo para aclarar ese crimen tan nefasto. Vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, usted dice que va a perseguir los bienes confiscados a su familia, en este caso a su abuelo. Pero la gente lo que dice es que hay que confiscarlas a ustedes, que se llevaron todo el dinero. Entonces yo no entiendo, yo no comprendo. Entonces el ratón quiere perseguir al gato, eso es uno. Y la otra, ¿por qué usted asegura que ya con la nueva constitución pueden los seguidores de Trujillo, que eso es otra su pregunta, ¿habrá seguidores de Trujillo? Los seguidores de Trujillo poder darle rienda suelta a sus manifestaciones? Yo quiero su respuesta después de la pausa. Estoy conversando con mi distinguido y especial amigo, cuidado con eso, Ramfis Domínguez Trujillo. Viajar a Dubái fue algo increíble. ¡Qué arquitectura! Por estar contemplándola fue que chocamos el carro que alquilamos. Sí, pero fue impresionante. El lujo y ese hotel. ¿Cuál? En el que te caíste. Lujo fue que no te pasara nada. Con tus tarjetas Platinum Banreservas tienes la protección contra accidentes en viajes, seguro de alquiler de vehículos y asistencia a emergencia médica. Los buenos momentos son para recordarlos con las tarjetas Platinum Banreservas. Un mundo de beneficios para ti. ¿Tú conoces a César? Amigo personal. Dile a César que yo te lo dije a ti. Señores, escúsenme, que a veces uno hace unos programas fuera del aire que resultan más interesantes que los que uno hace en el aire. Vuelvo a mi conversación con Ramfis Domínguez Trujillo, repito, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien ha retornado al país en virtud al reciente aniversario de la fecha natalicia del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y hablábamos de esta intención que ha manifestado usted de perseguir, o en este caso de darle seguimiento, aunque es prácticamente lo mismo, a los bienes del generalísimo de la familia, frente a una postura en contrario que dice que a ustedes que tienen que quitarle todo lo que se llevaron, que según cuentan fue mucho. Pues mire, realmente la intención de nosotros no fue decir, y realmente no creo que han tergiversado un poco esa expresión es mía. Nosotros lo que dijimos fue que nosotros estábamos llevando a cabo una investigación forense sobre los bienes de Trujillo. ¿Y para qué? Con el propósito precisamente de esclarecer ese capítulo, y es de que han querido decir o alegar de que el generalísimo Trujillo tenía una fortuna fuera de la República Dominicana. ¿No era así? Y que se llevó una fortuna cuantiosa. O sea, pero bueno, ¿la tenía o no la tenía? Porque puede ser que quizá el problema sea que se la haya llevado o que ya se la había llevado. O sea, ¿dónde estaba la fortuna? ¿Fue que se la llevó o fue que ya se la había llevado? Mira, el generalísimo Trujillo no tenía un solo centavo fuera de la República Dominicana. No, estoy hablando en serio, Fuera, de verdad. fuera. No, sí, es que es así. El generalísimo Trujillo incluso le tenía una prohibición terminante a la familia entera que no podían sacar dinero de la República Dominicana, y eso es así. Imagínese usted que hay una ley 5785 que pasó el Consejo de Estado que se llama la confiscación a los bienes de Trujillo.
Pero esa ley la pasaron en 1962 cuando se desató una cacería de brujas que estaban cayéndole atrás a todo lo que tenía que ver con Trujillo, cayéndole atrás al dinero de la familia Trujillo, a la gran fortuna de la familia Trujillo. Y si buscan en las cortes en Europa, en España, en Suiza, en Francia, van a ver procesos jurídicos que se iniciaron precisamente buscando esa fortuna. También vale aclarar que cuando el barco que regresó con el féretro de mi abuelo, acompañando al féretro de mi abuelo, los restos de mi abuelo, habían 52 cajas que eran los archivos personales de Trujillo. ¿No estaban llenas de dinero? Ojalá hubiesen estado llenas de dinero, pero igual eso se quedó aquí de todas formas. Pero esas cajas, pero esa no fue la que se fue, esa fue la que volvió. No, es que ningún barco de aquí salió con dinero. En ese barco habían 52 pero cajas. ¿cómo usted lo sabe, de Ferran? información. Porque usted no había nacido. No, yo no había nacido, pero le voy a decir una cosa. Acuérdese que yo soy miembro de la familia. Claro. Que conozco las intimidades económicas, cuando menos de la familia por la que yo respondo, que Claro. es la mía. Seguro. ¿Usted entiende? De su madre. Exacto. Entonces, eso es algo ese capítulo es algo que yo he vivido, que puedo hablar. ¿Y dónde está el con dinero entonces? prueba. Cuéntame. Porque Trujillo no era pobre. No, bueno, le voy a decir una cosa. Ajá, dime. El secretario de Estado de Venezuela, de Pérez Jiménez, en un viaje aquí, llegó Laureano Vallenilla Prats y le dijo: jefe, dicen que usted es uno de los hombres más ricos del mundo. A lo que el generalísimo Trujillo le contestó: mi distinguido amigo, la propiedad no es más que una ficción. Lo que hoy es mío, mañana será del pueblo dominicano. Y esa fue siempre la mentalidad del generalísimo Trujillo. Y nosotros tenemos la intención de cuantificar cuál fue el legado del generalísimo Trujillo. Señores, aquí habían empresas. Si uno se pone a estudiar la envergadura de la ley 5785, que habla de una confiscación no solo al generalísimo Trujillo, sino a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus nietos, ahí está con nombre y apellido. La fortuna de los Trujillo fue absolutamente incalculable, porque estamos hablando primos que lo más probable es que tenían sus casas, sus vehículos, sus obras de arte, todo ese tipo de cosas, pero jamás en 51 años han podido señalar una sola cuenta del exterior que le perteneciese al generalísimo Trujillo. Eso jamás se ha producido. Y yo mantengo que el generalísimo ¿A nombre de quién era tenía la fortuna a nombre de quién aquí. era que la tenía? Bueno, si usted se entera, déjeme saber, porque nosotros queremos caer atrás a eso. Porque, óigame, la gente dice: no, pero usted ha vivido del dinero del gobierno. Digo: señores, lo voy a invitar un día a Miami para que se pase un día conmigo allá. No, usted tiene una empresa de bienes raíces que es sumamente conocida. Mire, y esta posición suya de que la nueva Constitución le permite a ustedes poder desarrollar las actividades pro Trujillo en contradicción con lo que establece una legislación vigente de 1962. Bueno, primero, no son actividades pro Trujillo, son actividades históricas, culturales, que nosotros estamos tratando de llevar a cabo precisamente para el enriquecimiento de la historia de la República Dominicana. Sin embargo, si acogemos, mejor dicho, la última constitución que fue ratificada en enero del 2010, el artículo 19 establece la supremacía de esa Constitución y dice que toda ley que vaya en contra de lo allí establecido queda abrogado por defecto. Sí. Eso dice la ley. Encima de eso, el artículo 49 establece el derecho de libre expresión. Sí. Es decir, que nosotros entendemos que producto de esa nueva Constitución, esa ley 5880 del 62, que realmente no contó con la anuencia, con la aprobación del Congreso en ese momento, sino que fue una disposición de ley del Consejo de Estado encabezado por el señor Rafael Bonelli, con la intención precisamente de tratar de recuperar los bienes de Trujillo, cualquier bien material que ellos se pudiesen haber llevado o pudiesen haber sacado del país. Sin embargo, fue el mismo Consejo de Estado que cogió toda la fortuna material de aquí y se la repartió como un pastel, verdaderamente. Entonces, ese fue el propósito, escudarse detrás de esa ley. Pero nosotros entendemos que ya es el momento de que el esclarecimiento histórico se empiece a motivar con un trabajo digno, con un trabajo serio que favorezca la historia de la República Dominicana. ¿Y no ha pensado ustedes recurrir por ante el Tribunal Constitucional ese mandamiento? Porque ustedes pueden hacer valer eso, o no confían en la justicia dominicana. Fíjese, nosotros
recibimos un fallo de la Corte de aquí de primera instancia en contra del trabajo de la Fundación, o prohibiendo, mejor dicho, el trabajo de la Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina. Amparado en esa ley. Amparado en esa ley, y también la difusión del libro de mi madre, Trujillo, sí. Mi padre, en mis memorias. El problema es que en ese momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Subero Isa, dio unas declaraciones que descalificaron por completo el sistema jurídico, porque él, siendo presidente de la Corte de Justicia, dijo que ese libro, que él entendía ese libro era difamatorio y no podía circular aquí. Okay. Nosotros... ¿Usted entiende que eso contaminaba el proceso? Sin lugar a duda. Bueno, esa es la opinión de nosotros, y también la opinión de legalistas fuera de aquí, donde nosotros acudimos luego de esas declaraciones irresponsables del presidente de la Suprema Corte de Justicia. De aquel momento. De aquel momento. Vuelvo y repito, Jorge Subero Isa, para que no lo vayan a confundir. Y fuimos a un abogado allá en los Estados Unidos, y ese abogado nos dijo a nosotros: miren, producto de este video que ustedes me están enseñando, de las declaraciones de Jorge Subero Isa, ustedes no tienen que acudir, no tienen que agotar el sistema jurídico, ustedes pueden ir directamente a la Corte de la Haya. Ok, a Corte Interamericana. Fuimos donde mi mamá y le hicimos el planteamiento: mira, madre, esta es la única solución para dejar ese fallo sin efecto. Y ella dijo que después que su papá había trabajado 31 años para engrandecer a la nación dominicana, ella no iba a servir de vergüenza para la República Dominicana, porque realmente el tener que acudir a un sistema de jurisprudencia internacional para tratar de erradicar un problema de coerción de derechos universales, del derecho de libre expresión, es vergonzoso para la República Dominicana. Y por eso ella no se lo abstuvo. Ahora nosotros estamos retomando ese caso y próximamente tendremos más informaciones al respecto. Mire, Ramfis, en un minuto que me va a regalar el canal, y esperando que pasen los créditos porque voy a necesitar que me trabajen con el corto. Aquí hay trujillistas todavía. Y eso existe. Eso no es una mala palabra, eso no da asco. Y le hago la pregunta, que es una pregunta capciosa, porque yo le estoy viendo a usted ahí un escudo en su saco. Y le estoy viendo unos gemelos que son de su abuelo. Los dos. Para que ayúdeme, Pablo, para que usted vea esto. Esto lo portaba el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Para que vean lo nacionalista que fue. Y aquí también, en el escudo. Entonces, respóndame rapidito ahí en este medio minuto, me va a regalar el canal. A mí me ha sorprendido la cantidad, diría no de trujillistas, porque Trujillo no existe, por lo que entiendo que el trujillismo ya no existe tampoco, pero personas que apoyan el enorme legado favorable del generalísimo Trujillo, diría que es la mayoría. Y eso lo podemos ver en todas las encuestas que hacen aquí en la República Dominicana, en el canal de radio, perdón, en la emisora de radio, en canales de televisión, en el internet, en todas las encuestas donde hacen el planteamiento de que si hace falta Trujillo, sale ganando. Mire, yo agradezco su presencia distinguida. Lo único que le voy a decir, que usted se expresa muy bien, que usted es un hombre vehemente, que usted plantea sus puntos de vista de manera respetuosa. Gracias, César. Pero si su abuelo hubiera estado vivo, usted no hubiera podido estar hablando todo eso. Se lo lamben. Bueno, pero usted sabe que eso es parte del proceso democrático que estamos viviendo supuestamente ahora. Es una diferencia. El momento de la dictadura ya pasó. Fue un momento histórico de la dictadura donde toda Latinoamérica ostentaban gobiernos dictatoriales. Ya eso pasó. Estamos viviendo. Usted solamente quiere tomar la parte buena. Vamos, no, hay que tomarla toda porque esa es nuestra historia completa, pero vamos a favorecer lo bueno también. O por lo menos a plantear las dos cosas. Absolutamente. Gracias, Ramfis. Gracias, siempre es un placer conversar con usted. Igualmente. Y espero y aspiro que me mantenga informado de todo tipo de cosas que suceden con la Fundación. Así será. Y gracias a ustedes. Hasta aquí mi trabajo, nos vemos mañana si Dios quiere.